corre sin parar, escondiéndose del sol, el calor lastima sus heridas. En medio de la angustia encontré la paz. Alguien tocó a mi puerta, preguntó, ¿puedo entrar? Pregunté a quién busca y con quién quiere hablar. Traigo amor y alegría a tu hogar, ante su gloria eterna y su majestad. Me libro de la angustia y de la ansiedad. Jesucristo está a la puerta, déjalo entrar. Es el único camino, Él te guiará. Déjalo, Él te libertará. Es el camino que tú debes buscar. Déjalo, Él te libertará. Es la única oportunidad. Déjalo, Él te libertará. Es el camino que tú debes buscar. Déjalo, Él te libertará. Es la única oportunidad. Si lo buscas, tendrás paz. Déjalo, Él te libertará. Es el camino que tú debes buscar. Déjalo, Él te libertará. Es la única oportunidad. Si lo buscas, tendrás Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame.
Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy un día más el Señor nos permite estar aquí en nuestra emisora Enlace con Dios Radio, una emisora que Dios nos ha permitido un espacio para transmitir la gloria de Dios. Hoy, este lunes, una vez más Dios nos permite traer un tema interesante en nuestro programa Hablando a la Luz de la Palabra. Queremos bendecir a todos aquellos que están ahí ya en línea, y aquellos que nos escuchan, y bendecir de manera especial nuestra iglesia como de costumbre, nuestra pastora y cada miembro de la congregación que nos están brindando constantemente su apoyo en los temas que estamos trayendo. Este lunes traemos el tema el ministerio pastoral en tiempo de pandemia con nuestro invitado, el pastor Francisco Montaño. Bendiciones, pastor. Dios bendiga, gracias por estar aquí con ustedes en este programa. Amén, amén. Por ahí anda también el evangelista Randy Adame. Amén, amén. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos sintoniza una vez más por su emisora en su programa Hablando a la Luz de la Palabra, como cada lunes a partir de las 6 de la tarde. Su emisora Enlace con Dios Radio, amén, una emisora de bendición, la cual Dios a través de esta emisora está abriendo camino para que muchos ministerios podamos de esta manera poder traer la palabra del Señor. Como decía mi hermano Mal, ya que el lunes pasado estábamos con el tema la iglesia en medio de la pandemia, hoy quisimos ser un poco más exclusivo y hablar del ministerio pastoral. Solamente el que es pastor sabe el desenvolvimiento que estuvo ha tenido durante este tiempo de pandemia, que la gente de fuera emite juicio y hace comentarios sin tener la claridad de lo que vive un pastor, y por eso traemos hoy a nuestro pastor, presidente de nuestra confraternidad de pastores unidos en Cristo de Santo Domingo Este, el pastor Francisco Javier Montaño, que con él vamos a compartir en esta hermosa hora, mi hermano Mar. Amén, amén. Como decía nuestro hermano Randy, en el programa exterior, en una parte, el hermano Randy hablaba de un comentario que hacía una persona online criticando el ministerio pastoral, y una de las cosas que decía, ¿no?, que uno de los ministerios más esforzados de nuestras iglesias y que hacen más sacrificios es el ministerio pastoral, y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de traer un pastor para que nos hable de las obras y de los esfuerzos que han estado haciendo durante estos prácticamente 10 meses que hemos estado pasando todas las dificultades, miembros que no tienen con qué comer. El pastor a veces tampoco tiene con qué comer, pero tiene que buscar para que el miembro coma. Para que el miembro coma. Eso entonces, es cosa que la gente no ve. Sí, son de las realidades que viven los pastores, y por eso traemos al pastor Francisco Montaño. Nosotros no somos pastores, pero quisimos traer un pastor para que no hable de esa realidad que viven los pastores. Los pastores hoy en día. Tienen el llamado. Vamos a creerlo. Esperamos un pueblo que honre. Amén, un pueblo que honre. Gloria al Señor. No, todo eso el Señor lo tiene en sus manos. Se reconocen siempre los llamados de la persona. Es así como ustedes dicen, hay cosas que han pasado durante todo este tiempo de pandemia que la persona desconoce. Es fácil de afuera poder decir se debería de hacer así o se debería tomar tal medida, pero cuando tú estás adentro, ahí es donde te das cuenta si ya esa idea tú no la pasaste hace rato y no funcionó. Es un poco difícil todo esto que los pastores han estado viviendo. Ya para este tiempo estamos, podríamos decir, un poco más relajados, más suaves. Ya los miembros saben salir solos a buscar ciertas necesidades y suplirlas. Pero al principio fue algo bastante duro. Tuvimos que aprender todo, a depender prácticamente. Cuando decimos a depender de Dios, siempre lo decimos, pero esta vez nosotros, aparte de depender de Dios, tuvimos que saber darnos la mano los pastores, los unos a los otros. Y como dice Omar, a veces un pastor no tiene para sustentarse él mismo, y así tenía que buscar para sustentar a otros
Y a veces teníamos que partir la cosita en pedacitos para que todo alcance. Hay que a veces a los pastores, una de las cosas que decían, ¿no?, que los pastores evangélicos no tienen la oportunidad que tienen otras denominaciones que reciben ayuda del gobierno. Entonces a veces se tiene la percepción de que sí. Entonces nosotros decíamos en el programa anterior de que los pastores evangélicos son los más esforzados porque sin recursos del Estado trabajan muchos temas en nuestros sectores. Y lo primero que yo le quiero preguntar, pastor, usted sabe que nosotros como evangélicos estamos acostumbrados a vivir 7 días de la semana en la iglesia. Fuego, chispa y candela, coro, vigilia y todas las cosas. Eso es lo que me identifica. Cuando comenzó la pandemia, pastor, ¿cuál fue su experiencia en la iglesia? De ese cambio, de esa transición ahora a su culto online, que oraba por WhatsApp. Eso es algo que en verdad tiene dos vertientes. Hay personas que iban a la iglesia todos los días en la semana y prácticamente en la iglesia local donde estamos no tuvimos mucho inconveniente, ya que teníamos como un aviso de lo que venía y estábamos preparando a la congregación en cuanto a todo esto. Y presencial siempre hemos tenido 3 servicios en la semana, martes, jueves y domingo. Al surgir este tipo de modalidad nueva y tuvimos que adaptarnos a lo que es la tecnología, buscamos una solución al internet que también en esos días, al haber tantas conexiones activas a la vez, se ponían lentas las videollamadas, se frizaban. Encontramos una aplicación en internet buscando ideas y comenzamos a usar esa aplicación que nos permite tener los servicios, no ocupa tanto internet. Y en vez de 3 servicios aumentó a 7 a la semana los servicios. Entonces nosotros por esa parte tuvimos ganancia por esa parte porque los miembros estamos conectados todos los días. Pero sí tuve conocimiento de otros pastores de nuestra misma confraternidad que tuvieron mucha pérdida, mucha baja espiritual, ya que como tú dices, el pueblo se ha acostumbrado a un estilo de vida dentro de las 4 paredes, viviendo cánticos de coro, fuego, candela, oración, intercesión, todo lo que está dentro de las paredes. Entonces, cuando el cristiano viene del conocimiento, de buscar la historia del cristianismo, se da cuenta que el cristianismo no surgió en las 4 paredes, sino en las casas, en las calles. Y cuando nos acostumbramos a las 4 paredes, entonces ahí sí nos afectó bastante esta cuarentena, ya que la gente no tenía las 4 paredes, entendía, ya yo no soy cristiano, ya estoy descarriado y muchas cosas que surgieron. Pero fue difícil para los pastores, tuvieron mucha pérdida, Omar, en este sentido. Tú sabes, pastor, que nosotros en el programa pasado hablábamos sobre eso, de que el pueblo viene con la costumbre de que para sentirme evangélico, para sentirme hijo de Dios, obligatoriamente tengo que estar los 7 días en la semana en el culto, que si falta un día, si nada más puedo ir un día o 2 días, incluso una persona nos hablaba como que le daban el testimonio de una persona que le dijo al pastor, a su pastor, que iba como ir un día o 2 a la semana por el trabajo, y el pastor le dijo, no, pues tú estás descarriado. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿qué compromiso o qué parte tiene el ministerio pastoral en que el pueblo entienda de que obligatoriamente hay que estar en el templo? ¿Usted cree que...? Los pastores, siempre que nos reunimos a tratar algunos asuntos, siempre comparto con ellos esta escritura. Quiero compartirla también con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, en el 1 hasta el verso 4. Quiero compartirla con ustedes, ya que es un reto que tenemos los pastores de enseñarle a la iglesia la palabra de Dios. Amén. No tenemos que enseñar religión, ni tampoco mandamiento de hombre, ni nada que se ha venido viviendo en todo el ámbito, sino la palabra de Dios. Amén. Y algo que tenemos que reconocer es que la iglesia está llamada como la grey de Dios y no es de nosotros. Siempre comparto con ellos esta escritura, dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo un ejemplo de la grey. Siempre comparto esto con ellos, porque a veces nos adueñamos de las ovejas y entendemos que somos el dueño y que tenemos que encerrarla, no darle la libertad que merecen porque podemos perderla. Esto es de Dios, esto es del Señor, y donde quiera que están las ovejas del Señor y están en el rebaño son del Señor. Los pastores siempre tenemos que preocuparnos por enseñar la palabra de Dios, y cuando un miembro no puede congregarse los 7 días a la semana, no está pecando, porque primeramente la Biblia lo manda a no dejar de congregarse en el libro de Hebreos. Y cuando se escribió esto no había una congregación en sí, no había un templo de 4 paredes. Ellos se congregaban en la casa de cada uno, así de casa en casa. Y cuando un hermano no iba de una casa a la otra a participar en la congregación, entonces Pablo lo definió a uno que ya tenían por costumbre hacerlo. Dijo, no dejen de congregarse. Decimos Pablo porque ustedes saben que el libro de los Hebreos no tiene todavía un autor definido, pero se le atribuye mucho a él, y yo soy uno de los que se lo atribuyo a él. Entonces, él le decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya había una costumbre de no hacerlo, pero era de casa en casa. Entonces, cuando un miembro me dice a mi pastor, yo no puedo venir a la iglesia tal día y tal día, por X razón, pues yo tengo que entenderlo y comprenderlo, porque es lo que tiene que mantener la unidad en el espíritu los unos con los otros. Y si él participa de 7 servicios, él participa en 3. Bueno, pues está participando, no está descarriado, no está apartado del Y es justificable la acción porque está presentando la justificación. Y si responsablemente estudiamos la palabra de Dios, sabemos que los cristianos en la iglesia primitiva no se reunían todos los días. No. Se reunían una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y cuando usted mira ese perfil, porque una de las cosas que hablaban es que los creyentes tienen que entender que el creyente tiene que vivir una vida devocional independientemente no esté en la congregación, porque yo da mano por ser cristiano cuando entro a la iglesia. Yo tengo que ser cristiano en el trabajo, en mi casa, y donde quiera que voy tengo que tener un altar de oración en mi casa. Entonces nosotros los creyentes tenemos que entender eso, y soy de lo que creo que es injusto que porque un creyente además puede ir 2 veces a la semana a la iglesia por motivo de trabajo, por motivo de estudio, porque sabemos que estamos en una sociedad donde hay muchos compromisos. Es decir, tú no puedes tener a un creyente como descarriado. Si está ahí, llega primero que todo el mundo, usted está viendo que él quiere estar, que hay una limitación que mañana posiblemente no esté. Quizá no sea perpetua. Bíblicamente, como dice el hermano Mal, cuando se dice que no se reunían todos los días, sí, a un servicio, porque podemos encontrar versos quizá que decía que estaban todos los días de casa en casa y partían el pan y comían juntos y oraban. Están esos versos, ellos sí compartían así diariamente, pero en cuanto al servicio del Señor, que se realizaba el día ya de reposo, que era el día dedicado al Señor, y ellos se reunían para el servicio del Señor, es diferente a lo que es reunirse todos los días para comer juntos. Amén. Siempre invito a los hermanos y les digo, inviten gente de su iglesia, invítenlo a su casa a comer la misma comida que usted come. Que es una práctica que se ha ido perdiendo. Es decir, tú invitas a un hermano y vamos a cenar juntos y vamos a comer y reírnos. Exacto. Yo le digo que eso trae más compañerismo. Sí, porque en el culto nos saludamos. Dios te bendiga. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Algunos, porque hay gente que se va y uno lo ve por allá. Hermano, Dios le bendiga. Nosotros incluso en el programa pasado hablábamos de una hermana que se llama Altagracia de nuestra congregación, que usted va a su casa y usted va a comer. Amén. Mírala ahí con esta muy amorosa, muy amorosa. Debe de ser así, porque cuando tú compartes una comida con un hermano, vienen conversaciones que te unen más a esa persona. Claro, sí, se conocen, como un espacio como más íntimo. Sí, entonces ellos lo hacían así y nosotros debemos de seguirlo practicando. Esa es la congregación que Pablo decía, no dejemos de congregarnos. Esa es la congregación. Entonces, surge otra pregunta en medio de este tema de la pandemia. Sabemos todas las situaciones que vivimos como iglesia. A mí me gustaría preguntarle, pastor, como iglesia ya, para ayudar a otra persona, ¿cuál fue el método?
¿Qué estrategia utilizaron para poder proveer para aquellos que no podían? Ok, ustedes al principio comenzamos compartiendo algo que Omar dijo también, de que nosotros los pastores pentecostales prácticamente vivimos independientes de lo que son las ayudas del gobierno. Y bueno, que eso quede claro. Sí, todo el que escucha. En verdad el gobierno tiene una ayuda destinada para las iglesias pentecostales, es decir, para el evangelio en sí, no importa la denominación, hay una ayuda que son para todas las instituciones sin fines de lucro. ¿Qué pasa con nosotros los pastores pentecostales? Que muchas veces por religiosidad no aprovechamos ciertas cosas porque decimos, no, yo no voy a ir a suplicar o a buscar eso, que son esto, que son aquello, yo dependo de Dios, pero a veces Dios te está mandando a que busques una ayuda que te están ofreciendo. Hay que recordarle que la fe sin obra es muerte. La fe sin obra es muerte. Entonces yo recuerdo que Pablo, cuando estaban predicando en los inicios, ellos recolectaban las ofrendas de toda la gente que daba para mandarlo al templo a Jerusalén y que se pudieran sustentar las viudas, los huérfanos y todo el que estaba recibiendo alimento. En esta pandemia nosotros nos movimos, recibimos donaciones de diferentes instituciones. Dios abrió mucho la puerta. Nos sentimos agradecidos de Dios porque no nos dejó solos. Tocó a muchas personas, a muchos políticos, muchas instituciones y pudimos recibir alimento tanto como iglesia local, al igual que como confraternidad. Como confraternidad pudimos suplir en esos primeros días. Salíamos con todo el riesgo del mundo a ser contagiados, a lo que sea, porque eran los primeros días de más temor. Salíamos embosados, mascarillas, guantes, todo lo que había que usar para buscar ese alimento para las ovejas. Pero fue algo muy bonito, Mal, porque ahí es donde se vio de verdad el amor que los pastores le tienen a sus ovejas. Porque tú salir en medio de ese riesgo, de buscar un alimento para luego ir a la casa de ese hermano que tú sabes que no tenía más nada que eso que te iba a llegar ese día, eso es algo maravilloso. Sí tengo conocimiento, claro está, de pastores que no se movieron por nada del mundo, y ahí es donde nosotros podemos definir lo que son los pastores que aman a las ovejas de los pastores que son asalariados. Porque el pastor asalariado no se arriesga, no toma riesgo. Lo de él es su finanza, pero los pastores que aman las ovejas, su vida dan por las ovejas. Y tuvimos esos encontronazos con pastores. Gloria a Dios. Pastor, nosotros en este proceso de pandemia, lo que se esperaba, que el pueblo cristiano fortaleciera su fe, ya que teníamos un espacio en la casa para orar, ayunar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Nosotros hemos visto casos, y personalmente, de gente allegado a uno que en este proceso de pandemia abandonaron al Señor, y algunos incluso personalmente han dicho que el templo cerrado y eso. ¿Motivo a qué usted cree que vino esa situación de que esos hermanos, en vez de aprovechar el tiempo libre para poder fortalecer su fe, mejor abandonaron la fe que profesaban antes de esta pandemia? Hay dos vertientes. Número uno, la enseñanza que los pastores le ofrecieron a esos miembros era de estar en el templo, las cuatro paredes. Al verse sin esas cuatro paredes, se debilitaron porque fue lo que aprendieron. Y número dos, yo soy de los que digo que la gente no se descarria el día que nos vemos ya haciendo lo que está haciendo. La gente viene descarriándose con el tiempo. La gente viene dejando de orar, dejando de congregarse, dejando de estudiar la palabra, dejando de profesar la fe, de salir a evangelizar, y chin a chin, hasta que luego dice, ay, yo me aparté, hermano, porque yo me sentí. Entonces, es un proceso. Y esta pandemia nos ayudó a nosotros a entender el verdadero servicio al Señor. Hubo mucha pérdida, claro, muchas iglesias que perdieron almas. Hay gente que todavía no se han congregado. No, que todavía por el mismo enfriamiento de que eso fue lo que aprendieron, y otros porque en verdad ya venían en un proceso de descarriamiento y ya aprovecharon esto y se declararon. Pero este fue un buen tiempo para nosotros buscarle a Dios. Y si Amén. Esta confraternidad, tanto la de pastores como la de jóvenes, lo supo aprovechar. Recuerdo Amén. Que hacíamos videollamadas y Por siempre Zoom, teníamos un tema, en los grupos de WhatsApp siempre teníamos un tema y nos mantuvimos siempre leyendo. Yo mismo aproveché este tiempo para leer y buscar
el tiempo que no tenía en medio del afán, ahora lo aprovechamos como un tiempo de renovación espiritual. Así es, yo fui uno también que yo tuve la oportunidad de tirarme como 4 libros que los tenía ahí frenados, sin tiempo de leer, y ahí lo pude leer en tiempo de pandemia. El que tiró la toalla no puede justificar, porque No, es que no hay no entiendo. justificación. Y es como dice el el querer pastor, justificar. en realidad el descargamiento es un proceso interno Sí. en el creyente. Hay gente que han justificado, han aprovechado y le han echado culpa a la pandemia. No, es que el pastor tú se metió en miedo y no abrió la iglesia. Exacto. Pero no. con los grupos los pastores vivieron muy activos. El pastor, Sí. porque el pastor personalmente, nosotros en el grupo de la confraternidad, el pastor nos dio alguna charla que tuvimos vía Zoom, y lo que tuvimos fuimos bendecidos, porque uno hace el llamado y lamentablemente no vienen todos, Sí. aunque sea de bendición. No, y como dice Omar, muchos acusaban a los pastores de tener temor y que no deben de respetar los llamamientos de las autoridades porque nosotros estamos por encima. Y muchos pastores preguntaban, pastor, pero que los miembros están diciendo esto y atacan por aquí, ¿qué hacemos? ¿Debemos de abrir? No, no abrimos, no. Nos mantuvimos guardando lo que era el llamado que hacen nuestras autoridades y nos mantuvimos alerta. Porque hermano, todo no es persecución a la iglesia. No podemos ver todo como una persecución. No, que nos están persiguiendo y nadie le están dejando. Y todo pero el yo mundo no puede adorar entiendo el tranquilo. evangelio que queremos vivir de persecución y estamos viviendo una persecución que no existe. Que no existe. Como una gana para de ser Sí, perseguido. dice la misma palabra que el impío huye Sin que nadie lo persiga. Entonces nosotros no se está podemos confiando vivir como como el un impío, de estar huyendo sin que nos persigan. Porque el que tú me digas a mí, mire, estamos en una pandemia en el que tus mismos miembros pueden ser infectados por el mismo estarse congregando, por favor, cierren los templos y sigan haciendo sus cultos virtuales. Cojan las redes, busquen los medios de Facebook, comunicaciones. Live, Tú no me estás diciendo a mí que tú me estás impidiendo el evangelio. Entonces nosotros vemos cosas en estos días, no sé si fue hoy o ahorita, que vi un video de unos evangélicos haciendo una huelga en Higüey, creo que era, haciendo una huelga por el uso de la mascarilla, que eso es del anticristo y que esos son los sellos de la Ay, bestia. santo, Y aleluya. yo veo esto y yo lo que le Padre. echo la culpa es a la ignorancia. Wow. La Biblia dice que La el pueblo falta de perece conocimiento. por la falta del conocimiento. Entonces cuando tú ves cosas como Ese esta, pueblo. comienzan a globalizar a todo lo evangélico y dicen, no, Sí. que los evangélicos no estudian, los evangélicos no se preparan, los evangélicos son así. No somos así, no pueden globalizar. Amén, así es. Hay un grupo de evangélicos que todo lo ve como el enemigo y todo lo ve como una persecución. Todo pecado. Pero hay otro grupo que sabe cuándo va a venir la persecución y cómo será la persecución. Entonces veo mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Se les recomienda que estudien, lean su Biblia. Lo que su Biblia le dice a usted que usted puede hacer, hágalo, hermano, hágalo. Y lo que su Biblia le prohíbe hacer, pues prohíbaselo. Aunque otro le diga que lo haga, prohíbaselo, porque su Biblia se lo prohíbe. Pero no vivamos en ignorancia. Es que en el programa pasado, eso de las cosas que hablábamos, del compromiso de la iglesia de guardar las leyes, de respetar las autoridades terrenales, porque como dice el mismo libro de Romanos, en su capítulo 12, que cuando violentamos una de las autoridades establecidas por Dios, estamos violentando a quien estableció la autoridad. Entonces, es bueno lo que usted dice ahora mismo, que es bueno que usted mencionó eso, porque nosotros también lo habíamos recalcado, que cómo es posible, ahora, ¿usted cree que es correcto que un pastor que se establece una norma de actividad de hasta las 7 de la noche, por ejemplo, y tenga su iglesia abierta hasta las 9 de la noche? No, es que eso está en desobediencia. Y donde está la desobediencia ya Dios no entra en el asunto. Entonces tenemos que obedecer y respetar las leyes y las autoridades. Hay leyes que van en contra del evangelio, entonces ahí no entramos Ahí nosotros. Amén, así es. Ahí nosotros nos mantenemos en Firme. contra, como le dijo Pedro, delante de las autoridades allá en el concilio, en el templo, le dijo, no es justo que nosotros dejemos de desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Ahí entramos en ese término, pero si nosotros podemos y tenemos la libertad de hacer las cosas para Dios en un tiempo prudente, pues vamos a hacerlo en ese tiempo. Y también está el ejemplo de Daniel, cuando el rey edificaron la Sí, estatua sí. para que se postraran, hubo un edicto Sí. para que todo el mundo se arrodillase, y sabemos que Dios es celoso con su gloria y no le gusta Sí. que nadie se postre ante otro Dios que no sea él.
ya eso es otra cosa. Sí, Sí, eso es porque otra cosa. ya ahí están prohibiendo una adoración directa al mismo Dios. Al mismo Sí, Dios. Pero hoy en día no se nos está prohibiendo. No, no. Entonces, pastor, ¿qué presentación puede tener un pastor delante de un pueblo? ¿Qué enseñanza le va a dar testimonio cuando ese pastor quebranta unas leyes terrenales que son en beneficio de la humanidad? Porque las autoridades no han encontrado otra manera de cómo prevenir que no sea con el límite de horario, el distanciamiento, el uso de la mascarilla. Entonces, si yo como pastor quebranto la orden que da el gobierno de poder reunirme hasta X hora y yo traigo mi pueblo, entonces, ¿qué testimonio yo estoy dándole a ese pueblo de obediencia? Eso va en la escritura que leímos, por eso le decía, ahí dice que nosotros somos el ejemplo de la grey. La grey no es de nosotros. Nosotros somos el ejemplo de ella a seguir. Y si nosotros andamos en desobediencia y en desacato a las autoridades, después no podemos exigirle a los miembros tener obediencia ni prudencia, porque nos van a recordar esta partecita. Y nos van a decir, en tal tiempo, usted se recuerda que usted mismo nos decía, vamos a salir. Vengan, Y vengan. vengan, que nosotros vamos a hacerlo porque es para Dios. Sí. Entonces ahora no le puede venir a jalar la atención. Entonces debemos de ser el ejemplo de las ovejas. El efecto que eso produce en el Sí, creyente. produce algo negativo. Porque tú estás enseñando a violentar la autoridad. autoridad. Mañana ese miembro va a violentar la autoridad que también te ha puesto y tú no vas a tener la autoridad para reprender, Vale. porque él va a decir, pero usted es violenta también. O sea, Eso trae contienda, porque recuerdo una anécdota del suegro mío. Su pastor le enseñaba que tener una televisor era pecado en ese tiempo, y que no, que eso era Sí, pecado. Y en ellos ese tiempo. se mantenían rígidos en Tampoco. cuanto a televisor, los miembros, porque el pastor le enseñaba eso. Y un día él tuvo que visitar al pastor a su casa y se encuentra, el pastor tiene un televisor de estos Alaba. grandotes de ese Alaba. tiempo. Y él dice que él se impactó tanto, que él se fue a su Aleluya. casa tan preocupado porque él no entendía cómo el pastor le enseñaba eso. y Y practicaba él otra tenía cosa. su televisor. Quizá era para poder Entonces- estar más informado. Porque caramba, somos un ejemplo. Y si nosotros hacemos un desacato, el pueblo va a seguir eso porque va a creer que está correcto. Sí, eso, porque es que a veces el pueblo lo capta lo que le enseña. Está como el varón que estaba en una vigilia, él prendido dando un testimonio. Mira, hermano, para yo venir para acá fue una lucha. Yo tuve que irme en rojo y le llevé el retrovisor a un vehículo y fue el mismo Dios que me guardó. Y estaba ese hermano Se fue en rojo, se llevó un Se fue en retrovisor. rojo, se llevó un retrovisor y mi hermano, wow. Entonces, tú estás quebrantando leyes. Entonces, No, y lo testifican como que fue algo no, de y Dios. ahí se metió una gloria. Dios mío. A nosotros, la esposa mía y yo, nos pasó fue en una vigilia que llega a la mía una joven, se para en una oportunidad, y usted sabe cómo somos los pentecostales, y se prendió la joven y de repente ella hizo que su pastor le hizo la guerra, porque ella no había como una actividad en la iglesia y el pastor no quería que ella fuera a la vigilia, sino que participara de la actividad de la iglesia. Y ella se fue porque el Atento pastor, a mí. porque el pastor le estaba haciendo la guerra, y yo me hallé Una saulez. y le digo yo a la esposa mía, qué interesante. Es que- Ellos lo testifican como que ellos hicieron algo de gran valor. No, Dios ve eso. No, Dios está no, viendo no. que tú estás quebrantando la ley. No, de exacto, tu tú pastor. estás en desobediencia. Muchos Desobediencia. miembros salen así sin autorización del pastor. No es que el pastor, vuelvo atrás aquí, el pastor no es dueño de las ovejas. Claro. Sí, él es el guía para guiarlo, enseñarle el camino del bien, doctrinarlo, prepararlo para que ellos puedan sobrevivir en medio de este mundo. Pero el pastor está ahí para decirle lo que es correcto, lo que no es correcto, porque todo tiene su tiempo. Llegará un tiempo que tú vas a ir a la vigilia y a los retiros y a juntarte con tus demás hermanos en una confraternidad. Pero si el pastor prepara un servicio especial porque quiere preparar una enseñanza para la congregación, lo primero que el pastor quiere es que todas las ovejas estén ahí. Porque, hermano, mire, como pastor le digo, nosotros cogemos mucha lucha para preparar un estudio. Uno se pasa la semana entera buscando del Señor, orando, buscando la escritura y buscando, y a veces ni dormimos. A veces yo estoy así en la cama, que doy vuelta y digo, Señor, pero quiero dormir un rato porque esta palabra me tiene inquieto.
Y cuando voy al culto, yo quiero encontrar todos los hermanos ahí para que reciban esa palabra y vayan con esa bendición que le va a servir en un momento. Yo soy de los que digo que cuando Dios manda una palabra a la iglesia, esa palabra te está preparando para un momento que va a venir más adelante, pero si tú fuiste de los que no tomaste esa palabra, entonces el momento será más duro para ti. Y cuando uno no ve que están ahí todos los miembros, y uno después que pase ese servicio comienza a llamarlo y a preguntarlo, no te vi en el culto del domingo, pasa algo, y ese hermano te dice, no, que me invitaron para un culto por ahí, me fui, y tú, mire, eso duele. Qué bueno, porque el pastor dice algo. Nosotros, vamos, los pastores no son dueños de las ovejas, eso está claro. Pero el miembro también tiene que ser consciente de que usted tiene una casa que usted tiene que cuidar. ¿Cómo es posible que usted va a descuidar su casa? O como decimos los dominicanos, ¿cómo es que usted se va a vestir para vestir a otro? Usted le va a quitar la comida a los suyos para dársela a otro. Yo entiendo, como dice el pastor, que hay un tiempo para cada cosa. Claro, hay un tiempo. Y nuestra pastora, por ejemplo, la pastora de nosotros nunca nos ha limitado, pero yo soy de los miembros que yo digo hay que ser conscientes. Si hay una necesidad en nuestra iglesia, no es verdad que yo voy a abandonar mi iglesia para estar allí adornando otra. Hay que saber el tipo de miembro, porque una persona que no se congregue, una persona que tú lo ves como la primavera una vez por temporada, por año, entonces no pudiera exigir quizá, al igual que una persona que se congregue, que siempre esté, porque hay hermanos que no saben nada. Tú te preguntas, ¿qué hay en la iglesia? Tú dices, ¿y cómo es? Pastor, yo quería preguntarle, ¿cómo se ha hecho el ministerio pastoral con estos hermanos que obligatoriamente hay que visitarlos y animarlos en estos días que hemos estado a distanciados? Hay dos tipos de personas en las iglesias, el discípulo y el creyente. El creyente es el que hay que estarlo buscando, hay que estar detrás de él, para arriba, para abajo, visitándolo, que si no lo visitaste, que si no fuiste a verlo, que si no oraste por él, que si no le diste una palabra. Ese es el creyente. Y Cristo no dejó creyentes en la tierra, Él dejó discípulos. Amén. Los discípulos son los que salen a visitar a las personas, son los que salen a dar la palabra, son los que salen a nutrir al que esté en necesidad. Entonces, cuando vemos este tipo de hermanos reclamando visitas y reclamando todo esto, pues uno lo mete al renglón de creyente y uno le da la visita que requieren, porque esa es su manera de ellos poderse salvar. Entonces uno lo visita, que le da la vuelta, que le busca. Pero hay uno en la iglesia que no requiere visita, ese entiende que él es el que tiene que visitar. Entonces, los pastores tenemos trabajo que se nos han asignado al correr el tiempo, que no era un trabajo pastoral. El trabajo del pastor era nutrir a las ovejas, comparándolo con lo que es un pastor de oveja. El pastor de oveja cuida a las ovejas del lobo, de que no la ataque, no la maltrate, y de que la oveja llegue a beber agua, que coma del pasto, que se reproduzca. Y ese trabajo del pastor, cuidar las ovejas, como dice aquí, que son del Señor, le da la palabra, la nutre. Pero la visita, que tú tienes que estar ahí con el miembro, eso no es un trabajo pastoral. El trabajo pastoral es uno. Y a veces yo le digo a los pastores, no estemos publicando unas cosas que andan por ahí por internet. Yo nunca le he publicado, porque entiendo que eso, ahora mismo con todas estas muertes que hay, y que porque tienen baja autoestima y esto, los pastores no podemos estar publicando unos listines que están haciendo, que dice de que el pastor no tiene quien lo ayude, el pastor es todo en la iglesia, que el pastor esto, que la oveja no lo miran, que no lo visitan, que no lo ayudan, que el pastor hace todo y lo critican. Yo no publico estas cosas, porque eso es lo que hace. Yo creo que eso no es genérico. No, como uno como pastor lo que comienza a ver que uno depende de las ovejas y no del Señor. Entonces uno comienza a decir, wow, es verdad, las ovejas no me visitan, las ovejas no se acuerdan de mi cumpleaños, las ovejas esto. Y uno comienza a decir, no, pues yo me siento. Y hemos visto ya suicidios de pastores, yo he visto varios, y que por estas cosas. Sin embargo, este verso que leímos terminó diciendo en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Entonces, el premio de nosotros no viene de las ovejas. Amén. El premio de nosotros viene del príncipe de los pastores. Entonces, cuando yo veo que publican este tipo de cosas, yo digo,
van a perder la visión. Gloria a Dios. Van a perder la visión. Quiero aprovechar porque veo que algunos hermanos están ahí comentando, saludar tanto a Ernesto Martínez, que es un hermano mío que lo queremos mucho, a nuestra hermana Verónica y tal, hermana Altagracia haciendo comentarios, nuestra hermana Francisca Mora. Hermana Francisca es fiera y Dios bendiga mucho. Nuestra hermana Ruth prendía, nuestro hermano Yeudi, nuestra amada esposa y nuestro amigo y pastor Dagoberto Castro, como siempre ahí, encendido. Dago siempre. No, Dago, bueno. Dago viene para acá, que por ahí viene Rebeca, Isaac, y vamos a traer a Dago, que vamos a dar una promoción. Claro. Nosotros queremos bendecir a algunos solteros ahí. Se motivan ahí por el grupo, que en el nombre de Jesús. Vamos a ver si Luis Isaac sacan su Rebeca. Sí. Porque es que el año pasado, una sierva después de la actividad, yo no fui, pero me tira. Ay, Presi. Ustedes saben que hay un joven, después que termina todo, se me acerca. Y ella contenta porque si se termina una charla de noviazgo, un joven que no te conoce, tú dices, bueno, ya viene el hombre con alguna intención de bendición. Ella está pensando para pedir el número, el teléfono, y ahora para preguntarle, digo una cuestión a una gente, y dice, ya mire, Presi, yo me puse. Ay. Porque el problema que Luisa tan lento. Tiene que coger los códigos también, porque a veces esa es la idea de que preguntarle de ciertas cosas que no tienen nada que ver, y es buscando la manera de hablar y romper el hielo. Porque mire, mi esposa y yo tenemos ya, vamos a cumplir 11 años de matrimonio, y el noviazgo y matrimonio ya son 13, pero cuando comenzamos a conocernos, ella se me acercaba para preguntarme preguntas de otra gente y de cosas así, y con todas esas preguntas por ahí vino. Fueron los comentarios, y así ya hoy estamos casados y tenemos nuestros hijos. Lo que a la sierva no le gustó que fue que el varón vino, porque si ella, él no podía aprovechar. Oye, tiene que tomar iniciativa. Entonces, la sierva, oye, yo me reí. No es fácil. Usted es el pastor que nosotros hablábamos también de la actitud del cristiano en las redes. Ahora que usted toca el tema de cuál debiera ser la actitud del pastor, no tan solo con publicar. Usted sabe que Facebook tiene un perfil. Hay muchos videos basura, muchas cosas de conspiraciones, del anticristo, como usted hablaba ahorita. ¿Cuál debe ser la actitud del pastor ante tantas cosas que se dicen no verificables? ¿Y cuál debe ser la actitud del pastor hacia los miembros? Porque cada pastor está frente a un grupo de la iglesia. ¿Cuál debe ser el consejo del pastor? Sí, debería haber un monitoreo. El manejo pastoral con las redes. ¿Cuál debería de la oveja con las redes? Sí, yo soy de los que digo que el pastor debe de usar las redes para predicar el evangelio. Para eso se abrió las redes. Para predicar el evangelio. No para que estemos compartiendo todos los temas que otros envían y reenvían. Sin nosotros ni siquiera tener la fuente, y sabiendo nosotros muchas veces que no tienen asidero bíblico. Entonces el pastor debe de centrarse en predicar. Predique a Jesucristo, no predique doctrina por las redes. Predique a Jesucristo, que la gente crean en el Señor Jesucristo, se bauticen y sean salvos. Luego a la congregación que ellos lleguen, sea la suya o sea la de otro, entonces ahí le doctrinarán y le dirán todo lo que tiene que ver con los acontecimientos escatológicos, de la venida de Cristo, del fin del mundo, del sello de la bestia y de todo eso. Porque en estos meses la gente ha estado muy activo en las redes y ha estado consumiendo todo tipo de información no verídica bíblicamente, y entonces lo que ha traído es contienda a las congregaciones, porque comienzan a contender con las enseñanzas que ya habían recibido. Y esto es bíblico. La Biblia dice que teniendo comezón de oír, quitarían el oído de la verdad y lo llevarían tras fábulas engañosas y cosas que son mentiras. Entonces, no nos descuidemos, pastores. Vamos a seguir enseñándole a la iglesia la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y vamos a seguir nosotros predicando por las redes. Yo soy uno de los que no... Bueno, este sería uno de los primeros programas que participo así a nivel de las redes, porque ni siquiera en la iglesia grabo los mensajes, y muchas veces he tenido el deseo y he dicho, voy a comenzar a grabar los mensajes porque así se los reenvío a los hermanos y esto, y después no termino haciéndolo. Prácticamente ni siquiera el micrófono uso cuando estoy predicando, porque le digo a los hermanos, lo que yo quiero hablar hoy quiero que ustedes lo escuchen y no la gente de allá afuera. Yo quiero que lo escuchen ustedes. Ahora, cuando salimos afuera con la bocina, ahí entonces les llevamos un mensaje para que lo escuchen ellos y no ustedes.
Entonces trato de eso, pero las redes utilicémoslas para esto. Vamos a predicar a Jesucristo y un arrepentimiento, a predicar un arrepentimiento. Pastor, yo creo que el pastor o el ministerio pastoral tiene que tener un buen conocimiento de las redes, porque también podemos ver miembros de iglesia quizá en las redes mostrando una actitud que quizás su pastor desconozca, porque a veces nosotros vemos hermanos en las redes que tú dices, pero ya es cristiano, porque agarran personas y esto y otro. Entonces yo me acuerdo de un pastor que siempre vivía activo. Yo vi uno que era así, que tenía la foto. Entonces el pastor, el que ejerce el pastor, no es que va a vivir con una persecución, pero sí creo que el que ejerce el ministerio pastoral tiene, como estamos tan actualizados con las redes, tener cierto conocimiento, porque a veces hay hermanos por ahí que también dan un mal testimonio de la congregación por el tipo de expresiones y de comentarios que ponen en algunos videos, en algunas informaciones que se transmiten en las redes. Sí, el pastor debe de estar pendiente a lo que se publica, prácticamente lo que sus miembros publican, pero se nos escapa de la mano el controlarlo a tal punto, porque uno en la congregación enseña lo que la palabra establece, pero de ahí el individuo toma y lo asimila con la parábola del sembrador. Una caen en la piedra, en el camino, se la comen las aves, otra en los terrenos llenos de espinos, y así sucesivamente. Y eso pasa con la palabra que le enseñamos en la iglesia. Algunos la toman y desde que salen el enemigo se la roba de una vez, y eso van ahí a hacer de todo en las redes. Otros la toman y dan buenos frutos y usted lo ve con prudencia haciendo cosas de vida. Entonces eso quizás se nos escape de la mano, pero el pastor debe de estar pendiente a ciertas publicaciones, tomar a ese miembro, hablarlo a la atención personalmente y decirle si estuvo bien o no estuvo bien. Yo tengo un miembro en la congregación que, gracias a Dios, por esta cuarentena, él comenzó a dar un mensaje en Facebook, y era una persona que no hacía eso anteriormente, y gloria al Señor, ahora después de la cuarentena él sintió la necesidad de hacerlo, y todos los domingos a las 7:30 él comienza ese mensaje en Facebook y nos manda el link a nosotros, a lo que es el grupo de la iglesia. Y yo siempre digo a los hermanos, conectémonos, vamos a escuchar ese mensaje, porque es de edificación para cada uno de nosotros. Nos conectamos, comentamos, siempre en mi casa vivimos conectándonos al mensaje, porque entendemos que lo está haciendo bien, lo está haciendo de edificación para la obra del Señor. Entonces los pastores deben de ver qué publican sus miembros. Se nos va a escapar muchas cosas de la mano, todavía tú lo aconsejas y ellos van a hacer lo que quieran, pero esto es del Señor. Amén. Esto es del Señor. Quiero hacerle dos preguntas, pastor. Está la primera, que es cómo se ha manejado el ministerio pastoral con el tema de los matrimonios. Usted sabe que la violencia intrafamiliar ha crecido debido a que muchos matrimonios no estaban acostumbrados a estar tanto juntos. El plan está juntos, pero no estaban acostumbrados a estar juntos. Porque siempre estaban trabajando. El que se case para estar juntos, pero no estaban acostumbrados a estar juntos. Y la violencia realmente creció en nuestros sectores. No nada más en matrimonios seculares, sino que hubieron situaciones. Y está la segunda pregunta, que hay una percepción del mundo con el pastorado de que la mayoría de los pastores están en esto por negocio. Sí. Entonces, quiero... Están lucrando, dicen. Si realmente el pastorado se lucra en su experiencia, sí, hablando de su experiencia, si realmente hay lucro detrás del tema. Hay bendición y hay beneficio. Lo que no podemos hacer es asalariados. No podemos hacer esto por el amor al dinero ni a lo que es el salario. Hay pastores, Omar, que no reciben un solo peso de la iglesia, y tú lo ves bien montado, con buenos negocios, y cualquiera le echa la culpa y dice, eso es de la iglesia, que él se lo ve. No, ni un peso. Mejor ellos aportan a la obra de la iglesia, porque si tú te vas a los libros de tesorería en la iglesia, te darás cuenta de que no hay suficiente ni siquiera para las ayudas que están saliendo de la iglesia. El pastor no debe de estar enfocado en el lucro ni en nada de eso. Sí tenemos muchos malos testimonios los pastores en todas las redes y en todas las cosas, porque se nos acusa de que somos ladrones, de que hacemos esto para robar, de que abrimos una iglesia porque queremos el beneficio económico, y
tiene mucha mala reputación el pastorado, pero como ustedes dijeron al principio, el que está sentado en esta silla es que se da cuenta cómo en verdad son las cosas, se da cuenta de que muchas veces el pastor pasa mucha hambre y te ve los miembros que no la pasan, porque el pastor prefiere pasarla a él y que el miembro tenga su alimento en la casa. Y las iglesias se manejan por concilio y cada concilio tiene un grado determinado de bendición para el pastor, y no todos los pastores se podría decir que reciben beneficio de las iglesias. Hay pastores que dan mucho más de lo que reciben. Siempre se le va a ver la bendición al pastor, sépalo siempre, porque es que el pastor no bebe, el pastor no malgasta su dinero, y 10 pesos que le entren al pastor, 10 pesos que le van a rendir, porque lo va a gastar en cosas que se le van a ver, a la larga o a la corta se le van a ver. Yo mismo soy una persona que tengo muchos años con motores, y el día que yo compre un carro la gente va a acusar a la iglesia y va a decir que esa iglesia es grande y por eso es que él tiene todo cuarto y es presidente de una confraternidad. Míralo ahí, eso, se está lucrando, comenzó el motor. Sin embargo, no están viendo el proceso de ahorro que tenemos nosotros en la casa, con tal, y todos los empleos que yo tengo y por donde quiera que me muevo, y me muevo aquí, con tal de que uno después pueda tener. Entonces, son cosas que no se ven y están detrás, no se ven. Y con la pregunta del matrimonio, al principio de esta pandemia, le damos gracias a Dios por un ministerio llamado AVI, que se preocupa por los pastores y siempre nos vive dando estudios. Hay que y saludar enseñanza. a Gustavo ahí. Sí, a Gustavo Campuzano, que es el asesor de nuestra área. Y doy gracias a Dios por ello, porque entre todos los estudios que nos han dado, nos dieron un estudio que es consejería matrimonial para las parejas, familiares. Muy necesaria hoy en día. Y ese estudio nos permitió a nosotros poder trabajar muchos matrimonios ahora en este mes, en lo que fue comenzando el marzo y abril, que fue donde todo se puso fuerte, porque como tú dices, la pareja nada más dormían juntos, pero durante el día cada quien estaba en sus quehaceres. Y ahora verse el día entero y los maridos no querían ayudar a las mujeres, como decían ustedes en la confraternidad. Ayuden a sus mujeres, señores, ayúdenla. Esos hombres que no escuchan. Entonces, que no les gusta fregar, al no querer ayudar esa en mujer nada, se siente bien. Esas mujeres comenzaron a ver cosas y entonces eso trajo muchos problemas y tuvimos que salir a muchos hogares mal que se dividieron, terminaron en divorcio y por más consejos que uno quiso darle y oración en lo que uno lo llevó, terminaron así. Otros hogares que lo visitábamos, orábamos por ellos, le dimos la palabra, mantuvimos un seguimiento, se restauraron. Pensábamos que cuando se abrieran las iglesias eso eran los primeros que iban a estar ahí de cabeza, no. Ni por ahí han pasado, que uno dice, no, Dios mío. Hay gente que uno no le vio el último zapato. Aunque sea para mantener el cuidado de su matrimonio, debieron de coger para la iglesia, no lo han hecho. Pastor, entonces hubo mucho inconveniente. ¿Usted cree que la mayoría de los pastores están bien capacitados para tratar algunos asuntos matrimoniales, incluyendo algunas situaciones sentimentales que han traído algunas separaciones? No todo. En esta confraternidad misma que nosotros estamos dirigiendo, tenemos pastores que no están capacitados a ese nivel, porque hay muchas cosas que se tiende a volverle una religión. Y muchos problemas matrimoniales. Yo soy de los que digo que no solo basta con orar, porque si solo bastara con orar no saliéramos a predicar para la calle y solamente oráramos en la casa para que todo el mundo se salve. Pero hay que dar una palabra, es orar y dar una palabra. Entonces muchos pastores, cuando la esposa o el esposo tienen problemas, nada más dicen, órale a Dios que haga algo. Eso no es. Ellos necesitan un consejo pastoral. Siéntate conmigo. Vamos a tratar esto de manera emocional, psicológica y todos estos puntos. Vamos a ver dónde es que está el problema, dónde es que está el inconveniente. Y no todo es solo ora y ora. No, pastores, no solo lo manden a orar. Dele usted un seguimiento. Prepárese, capacítese, haga estudio, que esto no es malo. La misma palabra nos manda a escucharlo todo y retener lo bueno. Nos manda a capacitarnos, a aprender. Entonces, capacítese, prepárese para cuando se siente con la persona pueda darle consejos que vayan acorde con la realidad que ellos están viviendo. Pastor, en ese punto, ya antes de terminar, ¿cuál es su posición? Porque hoy en día estamos viendo que se está hablando mucho sobre el recasamiento. Es un tema que ha salido mucho a flote
Y es lamentable porque nosotros vemos figuras actualmente del Evangelio que tienen muchos seguidores, porque la gente tiende, bueno, mientras más seguidores tienen, más de Dios, eso entiende la gente, y lógicamente no es así. Pero vemos personas con altas posiciones que sean, no, yo me he separado, sí, es verdad, y no lo oculto. ¿Cuál es la posición suya con situación a eso de los recasamientos actualmente? En ese caso, ustedes saben que a nivel global, mundial, tenemos demasiadas religiones, tenemos demasiada doctrina, puntos doctrinales, y cada quien se rige a un punto doctrinal que le enseñaron y entiende que ese es el medio en el que debe de basarse. Nosotros como concilio tenemos también una línea donde nosotros nos regimos en cuanto al recasamiento, tenemos una línea y nos manejamos de acuerdo a eso. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Es lo que la gente tiene que buscar. Irse a la Escritura, entender lo que dice la Escritura, buscar lo que dice la Escritura, y ahí se van a dar cuenta qué tiene que ver con el recasamiento o no. Jesucristo habló de esto, Pablo habló de esto, los discípulos hablaron, hicieron hincapié en esto. Entonces ahí está la respuesta, en el recasamiento. Pero si quieren aprender algo más, tendríamos que sentarnos. Otro programa. Tendríamos que sentarnos, entonces, tratar estos versos, porque la palabra de Dios apoya ciertos puntos y desapoya otros puntos. Porque no es porque yo quiera o porque yo esto, no, tiene sus puntos. Amén. Wow, la conversación está tan buena que ya el tiempo ya se está acabando. Pero antes de acabar, pastor, por ejemplo, la hermana Cecilia dice que cómo es posible que una persona que no se congrega o que no participe de las actividades de la iglesia, uno lo ve predicando. Y me surge la pregunta, ¿qué usted le diría a esos miembros que son nuevos creyentes, llegan a nuestra iglesia y sin ningún tipo de preparación ya quieren salir? En ese caso, yo soy de lo que apoyo hasta cierto punto que lo hagan, y en cierto punto lo desapoyo. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana, el mismo día que Jesús habló con ella, en el mismo momento ella salió huyendo a buscar gente, y le predicó ¿con qué? Con un testimonio. Le dijo, encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida, vengan para que lo conozcan. Y lo trajo a donde Cristo, y muchos samaritanos creyeron al evangelio porque ella fue que lo condujo. Entonces vemos que ella desde su primer día salió a hacer el trabajo evangelístico y buscó personas para que vengan a la iglesia. Hay muchos nuevos creyentes que se convierten y le comienzan a contar a la gente lo que ha pasado con su vida, lo traen al culto, y en el culto el pastor predica o predica un líder y ellos se convierten en esto. Pero donde no apoyo que estén hablando de doctrina, porque un nuevo creyente no conoce todavía los puntos fundamentales doctrinales para salir a la calle a decir esto no se puede, esto sí se puede, esto. Y atacar a otros hermanos y atacar también. Y que el ministerio tal, y de repente usted lo ve en el ministerio tal. No. Y gente que no se estén congregando ni virtual ni físicamente, entonces no tienen una validez para andar en la calle predicándole a otros, porque usted le va a predicar que se congreguen. Que se entreguen a Cristo y se congreguen. Y usted es uno que no lo hace. Que ellos vayan y nunca lo vean. Nunca lo ven. Como la película que estaba viendo de media tinta cristiana, muy buena. Mucha bendición. Entonces ya el pastor ahí prácticamente nos daría las últimas palabras, porque placer tener el pastor aquí con nosotros, pastor Francisco. Agradecido de poder venir a esta programación con ustedes en Enlace con Dios Radio, y muy agradecido, muy feliz de haber compartido esta palabra. Sí le soltamos a los pastores como está este tema, el ministerio pastoral en tiempos de pandemia. Vamos a seguir ayudando a la iglesia, vamos a seguir ayudando a los miembros, vamos a tocar toda la puerta del gobierno que tengan ayuda para las iglesias, y vamos a buscarle esas ayudas a los miembros. Y trate de hacerlo como lo dice la palabra, no le demos al que ya tiene. Vamos a darle al que no tiene nada, porque a veces por compañerismo y nos sentimos bien con un hermano y queremos bendecir a ese hermano que ya está bendecido. Vamos a bendecir a aquellos miembros que de verdad lo necesitan, que de verdad son menesterosos. Vamos a llevarle esas ayudas que conseguimos. Y el gobierno la da para esas personas, pues nosotros vamos a dársela a esa persona. Dios le bendiga a todos. amén. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones. Viendo la sangre correr, ya cayó su batallón, de los sobrevivientes solo queda él. No
no pierde su entusiasmo. Ve la lluvia caer, levanta al cielo sus brazos.